Bueno, ¿qué les parece si oramos antes de pasar a compartir la charla de hoy? ¿Les parece? Papá, te damos gracias por poder estar en este lugar, te damos gracias por haber podido llegar. Te rogamos, papá, que puedas hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, papá. Llévate toda distracción, todo aquello que nos mantenga la mente ocupada, nos quiera llevar a otro lugar, a lo que tenemos que hacer después de salir de acá, o mañana, o los días que vienen, los compromisos, las preocupaciones, las responsabilidades, papá, que en este tiempo podamos estar presentes de mente y corazón en este lugar. Te damos gracias, papá, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero compartirles un poco hoy de algo que, bueno, me ha tocado mucho en lo personal, es algo que vengo viviendo, procesando en este último tiempo, y le puse como título Reenfocados en el propósito. Y dividí algunos puntos. Creo que estamos viviendo un tiempo donde Dios nos está llamando a la intimidad, a tener revelación, a reenfocarnos en el propósito, en el llamado, en lo que Él quiere hacer para nosotros. Escuchaba la prédica del domingo, la charla del miércoles pasado, lo que se viene hablando, y como que va todo enfocado a que Dios nos está llamando a un tiempo de reactivarnos en la intimidad, pero también para tener revelación, para redescubrir nuestro propósito, para saber en algún punto qué y cómo hacer en este tiempo. Entonces, esto nace de un proceso personal en algún punto, ¿no? Y leí una historia bíblica con la que me identifico mucho. Y creo que en medio de todo esto que Dios está queriendo hacer, el enemigo también va a tratar de mantenernos entretenidos, que sigamos distraídos con nuestros problemas, nuestras preocupaciones, las cosas que nos pasan, las situaciones que estamos atravesando, como que nuestra cabeza esté tan ocupada, tan oprimida, tan agobiada, tan desenfocada de lo que Dios está queriendo hacer, que se pase el tiempo y nos perdamos lo que Dios estaba queriendo hacer o está queriendo hacer en nosotros. La historia que les voy a compartir, no voy a leer versículos porque es bastante largo, está en Éxodo 3, es el llamado que Dios le hace a Moisés a liberar al pueblo, ¿sí? Estaría bueno que después en casa lo lean. Éxodo 3, parte del 4, relata lo que les voy a compartir. Para los que no recuerdan quién era Moisés, era un hebreo, ¿sí? Al cual por orden de un rey lo iban a matar cuando era bebé. La madre, para salvarle la vida, lo libera en un río en una canasta, lo encuentra la hija de Faraón y lo adopta como su hijo y crece en el palacio como un príncipe más de Egipto, ¿sí? En determinada época de su edad, Moisés sabía que él era judío, y veía cómo maltrataban a su pueblo, a su gente, a sus hermanos, ¿no? Y la Biblia nos deja ver que él se enfureció mucho y como que quiso hacer algo sobre tanta injusticia que estaba recibiendo sus hermanos, ¿no? Y dice que ahí se enojó con un fariseo en el intento de salvar a un hermano de él que lo estaban azotando, lo termina matando, ¿no? Luego Faraón manda a buscarlo para matarlo y tiene que huir. Y ahí parece que terminó la historia de Moisés. Intentó hacer algo por sus hermanos y fracasó ampliamente. Se tuvo que ir y pasó de ser un príncipe, de vivir y comer en el palacio del rey, a ser un prófugo de la ley, a ser alguien totalmente aislado. De hecho, la Biblia nos cuenta que se fue a vivir a una parte aislada del desierto, ¿no? Donde ahí, bueno, conoció a su esposa, se casó y se dedicaba a criar ovejas. Yo me acordaba a pastorear ovejas. Me acordaba de un trabajo que me tocó hacer que era al aire de sereno, pero al aire libre. ¿Sí? No es lo mismo sereno adentro, que te hay que estar sin dormir, pero adentro que estar al aire libre, a la intemperie en pleno invierno. Me acuerdo que era terrible, no se pasaba mal la hora, muerto de frío, era un lugar que no había ni siquiera un baño para decir me meto ahí adentro del reparo. Nada, no tenía para tomar nada, no podía llevar ni mate ni absolutamente nada. Me acuerdo que era horrible el trabajo. Y yo no estaba acostumbrado a esa clase de trabajo, venía de otro trabajo diferente, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, en el momento era lo que había y había que hacerlo.
Entonces trato de imaginarme un poco los cambios en la vida de Moisés. ¿Qué implicancia tuvo esto para él? Porque no es solamente que, bueno, me mudo de ciudad, me voy a vivir a otro lado. Cambió su vida completamente. Todo lo que él conocía y tenía hasta el momento, lo había perdido. En algún punto podemos decir que fue en declive. Ahora estaba a la intemperie, cuidando ovejas, de ser tratado como un príncipe donde tenía sirvientes, a tener que estar cuidando ovejas a la intemperie. Y lo que pasa es el llamado de lo que nos relata acá Éxodo 3, es cuando Moisés está pastoreando las ovejas, va hasta un monte y dice que ahí había una zarza. Las zarzas son unas plantas chiquititas que están en el desierto y normalmente se prenden fuego por la temperatura del desierto, pero como son plantitas chiquitas y secas, son 2 segundos que se consume la planta. Entonces la Biblia relata que se prendió fuego una de estas zarzas, pero no se quemaba nunca. Era como si hubiesen prendido una hornalla que está alimentada con gas o con algo que mantiene el fuego encendido. Es como que no se apagaba nunca. Moisés, por curiosidad, dice la Biblia que fue a ver qué era lo que pasaba ahí. Y cuando él se acerca, dice que Dios le habla desde la zarza. Lo llama por su nombre. Él le dice, acá estoy, quizás sin saber con quién hablaba, pero Dios se le revela y le dice quién era. Le dice, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de tus antepasados. Y le dice, sacate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Bueno, dice que Moisés tuvo miedo, que no quería mirar, porque sabía que estaba ante la presencia de Dios y tuvo miedo de eso. Entonces ahí empezó una conversación, ¿sí?, de ciertas cosas. Yo lo dividí en algunos puntos. En algunos puntos de lo que vive Moisés comparado con lo que nos toca vivir a nosotros, con las dificultades, los problemas, las situaciones que enfrentamos hoy en día, versus también lo que el enemigo a veces intenta hacer y cómo intenta utilizar las circunstancias y las cosas que nos pasan o que vivimos en nuestra propia contra, ¿sí?, justamente para mantenernos entretenidos y lejos del propósito de Dios. Y una de las cosas que el enemigo intenta hacer, y se vale de nuestros fracasos, entre comillas, de las cosas que nosotros quisimos hacer y no salieron como esperábamos, de esas cosas que quizás quisimos emprender y no salieron, aún en el servicio, aún en el querer servir a Dios, en el querer hacer lo que Dios nos manda, que emprendimos, hicimos, invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, todo lo que estaba a nuestra disposición, creyendo en lo que Dios tenía para nosotros, y resulta que las cosas no salieron como esperábamos. Moisés no pudo liberar al pueblo, pasó de ser un príncipe a ser alguien fugitivo de la ley, ¿sí? Entonces una de las cosas que el enemigo intenta hacer es hacernos creer que Dios no tiene poder, o que si bien lo tiene no está actuando en nosotros, no está a nuestro favor. Quizás no dudamos del poder de Dios, pero sí creemos que Dios no va a hacer nada con nuestra vida. Nosotros lo intentamos, tratamos de hacer lo que se supone que teníamos que hacer y no nos fue bien. Parece todo lo contrario, parece que las cosas empeoraron, que se pusieron peores, que se pusieron más difíciles, y además de los problemas que teníamos, empezaron nuevos problemas. Y de repente nuestro matrimonio está mal, los hijos están mal, la economía está mal, lo laboral está mal, y de repente nos encontramos sumergidos en un montón de cosas que decimos, ¿qué pasó? Que se desató semejante tempestad en mi vida si estoy intentando hacer las cosas bien, estoy intentando hacer lo que se supone que tengo que hacer. Y creo que justamente Dios se presenta como alguien que Moisés reconocía como poderoso. Él le podría haber dicho, soy Dios, tenía 1.000.000 de formas de mostrarle que era Dios, pero no. Le dice, soy el Dios de tus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eran 3 personajes que Moisés conocía lo que Dios había hecho con ellos. Dios había dado el mandato y esto se iba pasando de generación en generación, que se iban contando las maravillas y las cosas que Dios había hecho. Entonces Dios se presenta como alguien poderoso de una forma que Moisés lo pudiera identificar. Sabía quiénes eran sus antepasados y sabía en gran parte lo que Dios había hecho en sus vidas. Entonces, en primer lugar, se presenta como alguien con poder y autoridad. Saben que a mí
en los momentos difíciles me gusta pensar en las cosas que pasaron. No sé, me acuerdo cuando vivía en la calle, cuando no tenía donde dormir, cuando no tenía trabajo, cuando diferentes situaciones o circunstancias que me han pasado en la vida o situaciones que se han levantado, y me sirve acordarme de lo que Dios hizo. Que en ese momento parecía que no tenía solución, que no había salida, que no había manera, que parecía que esa situación me iba a pasar por encima, que no había alguna solución aparente ni nada que yo pudiera hacer, ya había agotado todos los recursos, todo lo que estaba a mi alcance para hacer, y sin embargo hoy son un testimonio de que Dios me dio la victoria. Quizás no fue como yo quería, no fue como yo esperaba, me tocó pasar la mano en el medio, me tocó sufrir, me tocó esperar, me tocó tener que confiar, aunque no entendía o aunque me renegara y no confiara, me tocó pasarlo igual. Pero hoy son un testimonio de que al final tuve la victoria, de que Dios sí se glorificó. Y en algún punto me sirve hoy para situaciones que paso, que digo, che, esto no le veo salida, pero el mismo Dios que tuvo antes es el que está ahora. Si Dios me liberó de eso que me parecía imposible, me va a liberar de esto. Aunque hoy la pase mal, me cueste, no pueda verlo, no entienda por qué, ni lo que está pasando, ni por qué me está pasando. Así como Dios lo hizo antes, lo va a hacer ahora. Entonces, la pregunta es, ¿quién fue el Dios de tu pasado? ¿Qué cosa hizo Dios en tu pasado que vos hoy digas, hoy son un testimonio de fe? Porque yo pensé que con eso no iba a poder, sin embargo Dios me dio la victoria. Pensé que no iba a poder con esa situación, sin embargo hoy estoy acá. Y es un testimonio de fe de que Dios sí obró. Quizás no lo hizo a mi manera, a mis tiempos, a mi modo, pero sí lo hizo. Sí obró. Entonces, una de las cosas que el enemigo va a intentar hacer es que nos enfoquemos en lo que nos pasa hoy. En lo mal que hoy estoy, en lo mal que hoy me están saliendo las cosas, en las malas situaciones que hoy me toca enfrentar y vivir. Y que no recuerde lo que Dios ya hizo, las victorias que sí me dio. Y no solamente lo personal, que quizás es lo más cercano que tenemos a experiencia propia, sino también todo lo que está en su palabra, sus promesas. Que a veces está esta mentira de, bueno, pues yo no lo viví, fue la gente que la vivió. Bueno, tenés una historia con Dios. Tenés cosas que Dios sí hizo en tu vida, que no te las contaron, que no las leíste, que las viviste en primera persona y que Dios te sacó adelante. En primer lugar, entonces, intenta hacernos creer que el poder de Dios o no existe o no está obrando en nosotros. En segundo lugar, intenta matar nuestro propósito. Yo analizaba la conversación que tenía Dios con Moisés y cuando si leen Éxodo 3, van a ver que de la nada, parece que de la nada Dios le sale hablando a Moisés, le sale diciendo, Moisés, yo vi la aflicción de mi pueblo que está sufriendo en Egipto, cómo los maltratan, cómo están esclavizados, estoy viendo todo eso y prepárate que te voy a enviar. Y uno si ve la conversación dice, che, pará, ¿en qué momento Dios le preguntó si quería, si le interesaba? ¿En qué momento creyó Dios que Moisés podía llegar a estar interesado en eso? ¿No? Y hay varias particularidades en esto. Primero que por el episodio que les acabo de contar antes, de que Moisés quiso hacer algo por sus hermanos, se ve que en su corazón había una carga, un peso por sus hermanos que estaban sufriendo en Egipto. Dios le está hablando a Moisés de algo que sabía que en el corazón de Moisés pesaba. No le está hablando de algo que a Moisés no le importaba. A mí se me hace que Dios no pregunta nada porque Dios ya sabía que era algo que a Moisés le pesaba en el corazón. Y no solamente le pesaba tanto que intentó hacer algo, sino que se tuvo que ir sin poder hacer nada. Y eso también me habla de que le sale hablando como si nada hubiese pasado. Le sale hablando como si los 40 años que estuvo Moisés en el desierto, después de que intentó liberar ayudar a sus hermanos y tuvo que huir, pasaron 40 años hasta el momento de la zarza. Dios le habla como si esos 40 años del medio no hubiesen existido, como si no hubiese pasado nada. En algún punto es como que le habla a Moisés donde Moisés se quedó. Moisés se quedó como que quería llevar a su pueblo y no pudo, y se fue. Y después la Biblia no cuenta bien qué es lo que vivió. Es como
una parte de Moisés, o su propósito, o su llamado, se quedó pausado ahí. Y Dios le habla como si estuviesen en aquel momento. Pero hay un detalle, pasaron 40 años. Moisés no es la misma persona, no tiene las mismas ganas, ni la misma energía, ni la misma fuerza. Y por experiencia propia me atrevo a pensar que además es una herida, que Dios acaba de meter el dedo en una herida que Moisés tiene. Porque él intentó, lo perdió todo de hecho, por querer ayudar a su pueblo. Absolutamente todo perdió. Su vida se fue al declive por querer ayudar a su pueblo. Y 40 años después, Dios le viene a decir que retome la misión, como si nada hubiese pasado. Y yo me puedo imaginar un poco, no, pará, tenemos una conversación pendiente. Pasó mucha agua debajo del puente durante estos 40 años. Perdí muchas cosas, pasaron muchas cosas. Las cosas no salieron como yo planeaba. Yo no esperaba esto para mi matrimonio, yo no esperaba lo que pasó con mi familia, yo no esperaba cómo me fue laboralmente, yo no esperaba esto que pasó. Cuando yo me dispuse a servirte, mi realidad era otra, yo tenía otra cosa en mente, no todo lo que pasó. Las cosas no salieron como yo esperaba. En el camino perdí cosas, perdí familia, perdí años, perdí economía, perdí salud. Y podemos enumerar un montón de cosas. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito que crees que se perdió en el camino? Y yo me acordaba de oraciones que hice en algún momento, ¿no? Hace muchos años atrás. Yo me acuerdo que una canción que me llegaba al alma era "Con manos vacías vengo a vos". Yo le decía a Dios, yo no tengo nada para darte, absolutamente nada. Y me acuerdo que oraba y le pedía a Dios que me usara y que quería hablarle a la gente y que un montón de oraciones que hice y de cosas que les pedí a Dios que hiciera, que yo quería que hiciera con mi vida o que quería servirle a Él. Que las circunstancias, los años, las situaciones, las cosas, la van nublando, nos van haciendo perder el foco. Si bien nunca dejé de creer en Dios, y es una realidad en mi vida que Dios existe, no me pregunto sobre la existencia de Dios, no me pregunto sobre su poder, no me pregunto sobre si Él me ama, no me pregunto sobre si Él cree en mí, pero quizás desenfocado del propósito, del llamado, del anhelo de mi corazón, de algo que el mismo Dios quizás puso en mí. Porque yo entiendo acá y veo que ese deseo que Moisés tenía de liberar al pueblo había sido puesto por Dios. Solo que quizás Moisés lo quiso hacer a su manera, lo quiso hacer fuera del tiempo. La realidad no lo sabemos y nunca lo vamos a saber, pero llegó el momento en el que eso que estaba en el corazón de Moisés se iba a hacer realidad, iba a pasar. Solo que quizás Moisés ya no tenía las mismas ganas, o las cosas no se habían dado como él esperaba. Entonces, ¿cuál es eso que se te perdió en el camino, ese propósito? O que lo ves lejos, o lo ves borroso. ¿Qué es lo que te arde en el corazón? ¿Por qué cosas has orado? No quizás ahora, hace años atrás, ayer, hoy a la mañana. ¿Qué cosas le has pedido a Dios? ¿Con qué cosas has soñado? ¿Qué crees que Dios ha depositado en tu corazón? ¿O qué cosas crees que Dios te pide que hagas? ¿Cuál es la demanda que sentís en tu corazón que Dios te hace? Respecto a tu relación con Él, a tu llamado, a tu propósito, al servicio. En tercer lugar, algo que hace mucho el enemigo es intentar usar nuestros fracasos, nuestras frustraciones en nuestra contra, todo el tiempo. Cualquier herramienta que tenga en la que nosotros le abramos una puerta para que tome influencia en nuestra vida, la va a utilizar. Cuando Dios le hace esta propuesta, o mejor dicho, le dice a Moisés lo que quiere hacer, la respuesta de Moisés fue: ¿quién soy yo para ir delante de Faraón? Y yo en esa respuesta puedo ver una herida, me identifico por experiencia propia. Decir, yo lo intenté.
Yo lo intenté, quizás lo hice mal a mi manera, pero yo lo intenté. Y las cosas no salieron como yo esperaba. De hecho, me fue peor. Intenté hacerlo y parece que peores cosas se levantaron en mi vida. Más situaciones, más gente en contra. Parece que todo va peor. Y en algún punto también puedo ver un poco una herida de orgullo. Más adelante, si seguimos leyendo, Moisés le dice: ¿y por qué me van a creer que vos me enviaste cuando yo vaya a hablar? Y yo ahí lo que leo entre líneas es como que Moisés le está diciendo: me estás enviando a decirle a un pueblo al que intenté liberar y me vieron fracasar, tuve que huir, no supieron más nada de mí, ahora me estás diciendo que vaya a decirle que vos me enviaste a liberarlo. En lo mismo en lo que fracasé, me fue mal. Vos ahora me estás pidiendo que lo haga otra vez. Entonces, en algún punto, quiero identificar que Moisés, Dios había metido el dedo en una llaga muy dolorosa en la vida de Moisés. Y me encanta la respuesta que le da a Dios, porque yo hubiese esperado que Dios le diga: no, pero vos podés, yo creo en vos, yo te di las capacidades, vos tenés todo lo necesario. Pero Dios no le dice nada de eso. Lo que Dios le dice: yo voy a estar con vos. Y en otras palabras, lo que le está diciendo es cierto: vos no podés. Solo no vas a poder. Tenés razón en que solo no vas a poder. La diferencia es que yo voy a estar con vos. Y vas a poder porque yo voy a estar con vos. Y vas a poder a través mío. Y quizás hay un montón de cosas que no tenemos la capacidad. Fallamos, flaqueamos, hoy nos sentimos invencibles, mañana no nos podemos levantar de la cama. Pasamos diferentes situaciones, diferentes etapas, diferentes circunstancias. Y creemos que fallamos porque no podemos. Y es cierto, no podemos. El fallo está en no recurrir a Dios. El fallo está en querer hacer las cosas con nuestra propia fuerza y creer que fracasamos solo porque no pudimos. En algún punto esta pregunta que le hace Moisés, que dice: ¿quién soy yo para ir delante de Faraón? Es como si Moisés estuviera diciendo: parece que te olvidaste que ya lo intenté. Parece que te olvidaste cómo me fue cuando lo intenté. Parece que te olvidaste todo lo que viví o todo lo que estoy viviendo en este momento. ¿Quién soy yo para hacer lo que me estás pidiendo que haga? Entonces, la respuesta de Dios deja en evidencia que realmente no podemos. El problema está en muchas veces creer que podemos hacerlo a nuestra manera, con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, con nuestras expectativas, con las cosas que tenemos a mano. Y también por la misma razón a veces no hacemos, porque creemos que no podemos, que no tenemos los recursos, que no tenemos la capacidad, que no tenemos la sabiduría, que no vamos a poder. Y hay algo que durante mucho tiempo yo creí que era una cita bíblica, pero resulta que no. Una frase que dice: Dios no nos da mayor carga de la que podamos soportar, ¿no? Y ni siquiera está en la Biblia. Dios nos da más carga de la que no podemos soportar, porque si puedo solo, ¿para qué lo necesito? ¿Dónde se glorificaría Dios en mi vida si yo puedo solo? No necesito que me ayude en nada. Lo hago yo y listo. ¿Para qué necesito el poder de Dios obrando en mi vida si yo puedo solo? Entonces muchas veces en la vida nos toca con cargas más pesadas de las que podemos soportar. Por eso Jesús dijo: los que estén cansados y trabajados, vengan a mí, yo los haré descansar. Si seguimos leyendo la historia, Moisés siguió con excusas, que no sabía hablar, y en un momento Moisés le dice: por favor, envía. O sea, se le habían terminado las excusas. Todo lo que él decía, Dios lo refutaba. No, pero no puedo tal cosa. Bueno, yo voy a hacer tal cosa.
Y pero yo no puedo tal otra, yo voy a hacer tal cosa. Y pero no voy a poder, bueno, yo voy a hacer esto y vos vas a poder. Y le explica absolutamente todo lo que va a hacer con lujo de detalle, cómo va a liberar al pueblo, dónde van a ir cuando salgan, y le da unos detalles que hoy nos encantaría a nosotros tener esos detalles de hacia dónde vamos. Y Moisés, cuando se le terminaron todas las cosas, dice: manda a otra persona. Por favor, te pido que mandes a otra persona. Y yo me identificaba mucho con esto porque una de las cosas por las que yo oré durante mucho tiempo fue por poder hablarle a la gente. Que Dios me permitiera hablarle a la gente de Él. Y hace un tiempo atrás que venía postergando el hablarle a la gente. No solamente de venir, compartir algo acá en la iglesia, hablarle a la gente en general, afuera, donde trabajo, donde ando, donde frecuento. Lo venía postergando porque era como: manda a otro que esté más capacitado. Yo ahora no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé cómo, no sé. Encima soy medio antisocial, no se me dan mucho las charlas espontáneas y un montón de excusas que tienen lógica y que parecen excusas reales y hasta parecen loables algunas, porque yo decía: Señor, la gente necesita recibir, manda a alguien que esté más capacitado. La gente no tiene la culpa del momento que yo estoy pasando. Y hasta suena lindo y suena loable decir: no, le dejo a otro porque por la gente que necesita recibir. Y son esas excusas que me sirven para justificarme de no estar haciendo lo que sé que tengo que hacer. De no estar haciendo lo que Dios puso en mi corazón, de no estar haciendo lo que arde en mi corazón. Justificado por un montón de situaciones y circunstancias. Y creo que en esta encrucijada que se quedó Moisés había dos opciones: o seguir con las excusas o creer. Creer en lo que Dios está proponiendo para este tiempo de mi vida. Creer para lo que Dios está queriendo hacer hoy en mi vida. Moisés siguió con un montón de excusas y Dios se las solucionó todas. En un momento dice que era tartamudo, que no tenía facilidad para hablar. Le dijo: bueno, ahí está tu hermano Aarón, él va a hablar, vos le vas a transmitir a él y él habla con el pueblo, ya que no se te da el hablar. Saben que así estamos muchas veces, y lo digo por experiencia propia. Recordando y trayendo a memoria todas las limitaciones, todos los problemas, todas las circunstancias, todos los impedimentos. Y saben que, sincerándome conmigo mismo, descubrí que en realidad son excusas, porque hay cosas de mí que no quiero confrontar, hay cosas de mí que no quiero atender. Y me di cuenta de dos cosas: una, que a veces estamos tan sumergidos en el dolor y las circunstancias que no podemos ver más que lo que tenemos enfrente. Yo recordaba, hoy tuve un accidente en moto donde tuve un accidente bastante grave, me lastimé muchísimo, no sé, me arranqué uña de los dedos, en alguna parte las lastimaduras llegaban hasta el cartílago de hueso, se veía literalmente el cartílago de hueso. Y estuve 40 minutos en la ruta esperando la ambulancia, y cuando la ambulancia viene se pasa de largo. No me dijo que estaba yo ahí. Y un turista que había ahí me dice: yo te llevo hasta no sé dónde es, pero guíame, porque no era de acá de Tandil, y te llevo hasta el hospital. Yo me acuerdo que antes de que me trajera ya tenía lastimada, yo me había caído en el asfalto, iba en moto, y había intentado frenar con las manos mientras iba arrastrando, entonces me había pelado todas las manos. Y me acuerdo donde más primero me empezó el dolor fue en las manos, que había un momento donde no podía hacer esto. Me habían quedado como los dedos duros de las manos y era como si me estuvieran calando el hueso, el dolor que sentía, era insoportable. Y me acuerdo que cuando llego al hospital, que ya no daba más, la enfermera que me empieza a atender me empieza a preguntar mi nombre y mi apellido. Y a mí no me interesaba ni quién era la enfermera, ni cómo me llamaba yo, lo único que quería era algo que me mitigue el dolor. Algo que me ayude a dejar de sufrir en ese momento que estaba sufriendo. Algo que me calmara. Y yo la odié a la enfermera esa. La odié.
¿no? Bueno, después alguien me explicó que en realidad necesitan ingresar a tus datos porque te pueden dar algo a lo que sos alérgico y te pueden matar. Entonces necesitan saber quién sos para poder darte algo que no te vaya a hacer mal. No era de maldad que lo hacía, sino de prudencia. Yo me acuerdo que me preguntaba mi nombre y mi apellido y yo estaba tan dolorido que no me salía. Como que por un momento me olvidé cómo me llamaba. ¿Sí? Me acuerdo que lo único que atiné era tenía los papeles, documentos y eso en el bolsillo y siempre lo ando con una bandita elástica y me acuerdo medio como que, no sé si lo sacó ellos, yo lo tiré, no me acuerdo bien, pero sacó los datos de ahí, yo no se los pude dar. Pero tenía la cabeza, todos mis sentidos tan puestos en el dolor que estaba pasando en ese momento que no podía pensar en otra cosa, ni siquiera en cómo me llamaba. Y es loco que el no poder acordarme o no poder decirle quién yo era o cómo me llamaba era lo mismo que estaba impidiendo que reciba la ayuda que necesitaba para mitigar el dolor. Entonces eso mismo que me estaba cegando a mí era lo mismo que me estaba impidiendo que reciba la ayuda que necesitaba. Y a veces estamos tan metidos en nuestros problemas y nos pasa a todos. El que dice que no miente, en algún momento a todos nos pasa. A veces son tantos los problemas, las situaciones, las circunstancias que no podemos ver otra cosa. No podemos ver más que lo que tenemos enfrente, que la situación que estamos pasando, que lo que estamos viviendo. Y eso mismo es lo que nos impide poder acudir a la ayuda que necesitamos para solucionar el problema, aunque lo tengamos que atravesar. Yo me acuerdo que después de eso la enfermera me tuvo que limpiar las heridas, me había caído un piedregullo para que no se infecte. Entonces yo no sé cómo lo vio la enfermera, pero yo sentía que la enfermera me hacía así en las heridas. Sentía que me arrancaba todo cuando me estaba limpiando. Entonces, a veces hay que pasar el proceso igual. Hasta que el remedio hizo efecto y me calmó el dolor, no podía ver más allá de mi dolor. No registraba a nadie, no sabía quién estaba, quién no estaba, quería matar a la enfermera que se había demorado en darme algo para el dolor. No podía ver más allá de eso. Entonces, a veces pasa eso, que estamos tan sumergidos en nuestro dolor que no podemos ver más allá. Y otras veces pasa que encontramos justificaciones, que las circunstancias que nos tocan, y voy a poner un ejemplo simple, en esto que me pasaba a mí de no querer hablar, un día tenía que venir a predicar, y era medio cierto que se me hacía tarde por el trabajo, pero también era que me pasaba esto, de que yo decía, no tengo nada para dar, ¿por qué no mandas a otra persona? Sí, yo preparé algo, pero siento que no hay nada, que está vacío, que voy a ir por cumplir, por decir, bueno, me tocaba, lo tengo que hacer. Que no está mal cumplir con las responsabilidades, así quiero que se me entienda, pero encontré la excusa. Che, no, estoy re complicado en el trabajo, por favor que alguien me cubra. Y en realidad no era tanto porque llegaba tarde por el trabajo. En realidad era que era una situación de la que me quería escapar. Eran cosas en las que no quería mirar, no quería hurgar, no quería tener que tratar esas cosas. Entonces hay un montón de situaciones que si bien son verdades, son realidades, son cosas que sí nos están pasando, que sí estamos viviendo, que sí estamos atravesando, nos sirven como excusas para obviar y no mirar aquellas cosas que sabemos necesitamos atender. Y lo podemos aprender de buena manera o de mala. Ya para terminar, hace poquito, esta semana y la pasada, me tocó vivir una situación bastante compleja, donde alguien habla conmigo y hubo gente que usó algunas verdades para meter un montón de mentiras en contra mía y perjudicarme en un montón de cosas. Y yo en una charla que tenía donde tenía que intentar de aclarar toda esa situación, se me dijeron algunas verdades mezcladas con un montón de mentiras. Cosas que no eran ciertas, donde se puso en duda un montón de cosas, mi integridad, mi palabra, un montón de cosas. Y yo me enojé mucho con esa situación y a medida que fueron pasando los días,
me puse a pensar y a razonar en el enojo que sentía. Y el enojo que sentía no eran tantos por las mentiras, porque yo sé que no son ciertas. Y en el tiempo se van a ver. Lo que más me dolió fueron las verdades que dieron pie y lugar a todas esas mentiras. Porque en algún punto me sentía como que entregué en bandeja que esa situación se diera. Y me sentí como que trapearon el piso conmigo. Lo que más me dolían eran las verdades que yo sí sabía y que no atendía a tiempo. Que me permití excusarme y no las atendí cuando las tenía que atender. Y terminaron dando lugar a que eso pueda ser usado en mi contra. Entonces me di cuenta que el enojo no era contra la gente que dijo mentiras sobre mí, sino que era contra las verdades que yo sí sabía. Yo ya sabía que eso estaba, solo que no lo había querido atender. Entonces en este sendero hay dos caminos. El de seguir excusándome con las cosas que sé que necesitan mi atención, que yo sé que no están del todo bien en mi vida, aprenderlo por la buena o aprenderlo por la mala, esperar a darnos la cabeza contra la pared, como a mí me tocó hacerlo con esta situación, y tener que atenderlo por la fuerza, o creer en lo que Dios va a hacer, confiar en que sí, soy limitado, tengo problemas, circunstancias, dificultades, pero no se trata de mi capacidad, se trata de la de Él. Y si Él dijo algo, lo va a cumplir. Y lo va a hacer. No va a ser a nuestra manera quizás, no va a ser como nosotros esperábamos, como nosotros soñábamos, como nosotros pensamos que se iba a dar. Seguramente haya muchas dificultades en el medio. Pero de que se va a hacer, se va a hacer. Entonces las preguntas son: algo que el enemigo va a intentar hacer es matar el poder de Dios en nuestra vida. Que nosotros o no creamos o creamos que no obra en nosotros. ¿Quién fue Dios en nuestro pasado? ¿Qué cosas, situaciones atravesamos? Que aunque parecían que no las íbamos a superar, Dios nos terminó dando la victoria. ¿Cuál es ese propósito que se te perdió o crees que ya pasó? Ya pasó mi oportunidad. Yo creo que lo que Moisés creía un poco también era eso. Ya pasó mi oportunidad. Hace 40 años tenía la fuerza, las ganas, la energía. Ahora ya no las tengo. Pasaron muchas cosas entre medio, perdí muchas cosas. Me tocó pasarla mal, estoy herido, lastimado, con circunstancias, situaciones. Y quizás por lo que se ve ahí en la charla, Moisés ya había soltado eso, aunque le ardía en el corazón y era algo que le preocupaba, que estaba en su corazón, se ve que él lo había soltado, pensando que ya nunca se iba a dar, que nunca iba a pasar. ¿Qué es lo que te arde en el corazón? Y la última pregunta, o mejor dicho, para pensar nosotros, ¿qué cosas te están impidiendo hoy avanzar, enfocarte en tu propósito, en tu llamado, en lo que sabes que tenés que hacer, en lo que sabes que tenés que atender? ¿Te parece si oramos y pasamos a los grupos? Papá, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, por poder compartir este momento. Te pedimos, papá, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, papá, que podamos identificar aquellas cosas que nos detienen, que podamos atender las cosas reales, pero que no se conviertan en una excusa, en algo que nos frene, que nos detenga, en algo que nos lleve a no dejar que obres en nosotros, que nos lleve a que no podamos seguir avanzando, que no podamos seguir creciendo, a que no podamos alcanzar esas cosas que tenés pensadas para nosotros, de forma individual, como familia, como iglesia.
Te damos gracias, papá. Ponemos todo en tus manos, sabiendo y confiando que conoces cada corazón, cada situación, cada circunstancia, cada herida, cada problema, cada situación, cada anhelo, cada deseo. Y que, como dice tu palabra, nos vas a dar el socorro oportuno si acudimos a vos. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.